dijo: yo levanto una nueva generación de gente hambrienta y voy a levantar a los que estuvieron caídos para volverlos a poner en el destino profético. Mucha gente que le falló a Dios en este tiempo pensaron que Dios no les daría otra oportunidad, pero Dios es fiel y jamás se olvida del pacto que ha hecho con nosotros. Este año 2012 es un año tan profético y tan determinante que aquel que determine terminar en victoria en este año, los años que vienen por delante serán años de victoria, pero aquellos que determinen terminar un año en derrota, los años que vienen por delante vendrán derrota. El Espíritu Santo me dijo: todos aquellos que se determinen en el 2012 a levantarse, yo los voy a levantar. Pero si no se levantan en el 2012, difícilmente lo harán en los años que siguen por delante. Porque para Dios el número 12 es el año del gobierno. Y si miramos las escrituras nos damos cuenta que el 12, el año 2012 es la agenda de Dios, una fecha tan importante donde el cielo se abrió como nunca antes, donde la manifestación de poder y de gloria se están mostrando. Año 2012 es el año donde Dios quiere levantar una nueva generación, una generación con una solución para la tierra, una generación que sepa caminar en el reloj de Dios, una generación que sepa pelear por lo que Dios le entregó. No podemos quedarnos, dígale al que está a su lado, no te puedes quedar en el ayer, tienes que extenderte a lo que viene por delante. El apóstol Pablo dijo algo y él dijo: yo ciertamente dejo atrás lo del pasado y me extiendo a lo que viene por delante. Porque lo que viene por delante es mucho mayor de lo que quedó atrás. Lo que viene por delante es mucho más asombroso de lo que yo pude vivir. Y para vivir una gloria nueva hay que dejar las glorias viejas. Hay gente que vive de glorias viejas. Hay gente que recuerda cómo servía antes al Señor. Hay gente que recuerda cómo predicaba hace 10 años atrás. Pero Dios te dice: yo quiero entregarte una gloria nueva, pero para recibir esa gloria tendrás que soltar la gloria vieja, porque Dios no es un Dios de pasado, Dios es un Dios de futuro y de presente. Entonces siempre habrá victorias nuevas para nosotros, pero nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. Conmigo, dígale al que está a su lado: es un año determinante. Dígale: es un año determinante. Nosotros determinamos nuestra victoria, nuestra derrota. Y alguien podría decirme: ¿cómo, profeta, lo determino? Yo sí, lo determinamos, porque si nosotros creemos en Dios, si tenemos la Escritura y la palabra, entonces aunque venga el tiempo de valle de sombra y de muerte, tú no te tienes que quedar ahí. Dice el Salmo que cruzarás por el valle de la sombra y de la muerte, pero no dice que ese será tu destino. Dice: lo atravesarás, lo vas a caminar, tienes que transitar por él, pero saldrás de ese valle de sombra y de muerte. El problema es que hay gente que se queda a vivir en el valle de la sombra y de la muerte. El problema es que hay gente que hace su carpa en la sombra y la muerte, donde Dios no te destinó que vivieras. ¿Está conmigo? Por eso hay gente que recuerda siempre el pasado. Hay gente que vive en el presente su pasado. Y el diablo te roba tiempo llorando el pasado. Hay gente que siempre está recordando, hablando de lo mismo, hablando de lo que le sucedió, llorando la herida del ayer. Pero quiero decirte que la palabra me enseña de que cuando Cristo toca a alguien, jamás será el mismo. No sé lo que te pasó en el ayer, pero sí sé lo que puede venir en adelante. Y lo que tú te determines, así te será hecho. Hoy tienes que sacudirte del pasado para poderte extender a las glorias que vienen por delante. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? El pasado es una cadena de maldición si nosotros vivimos en él. Hay gente que vive solo en el pasado y está cegada en su destino profético. Hay gente que solo vive el pasado. Es que yo fui violada, es que yo fui golpeada, es que yo fui no sé qué, es que yo fui no sé cuánto. El pasado queda atrás. Porque Dios
¿Cuántos dicen amén? Amén. Mírenlo cara a cara al que está a su lado y dígale, no te atrevas a quedarte en el pasado. Hay gente que entra en el 2012, pero arrastrando todo el pasado de los años anteriores. Oh, y así no funciona este año. Para este año hay gente que cayó en el 2012 y dice, bueno, caí por casualidad y sigue viviendo igual y sigue pensando igual y no produce cambios. No, en el 2012 tiene que haber un rompimiento en tu vida. En el 2012 tiene que haber una apertura nueva en tu vida. Cierra capítulos y deja que Dios abra un ciclo nuevo sobre ti. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado, ya basta de llorar tu pasado. Dígale, basta de acariciar tu fracaso. Basta de acariciar la angustia. Porque te vas a morir acariciando eso y no alcanzaste nada. ¿Está conmigo? Y usted se va a morir y va a decir, menos mal que se murió este, porque ya me tenía cansado. Pero cuando uno entiende y entra en el Cairo de Dios, y tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra, y está conectado con el Espíritu Santo, venga lo que venga, tú siempre saldrás más que vencedor, porque tendrás tu oído en la boca del Padre, y lo que el Padre te diga declararás en la tierra, y la palabra que tú declares desatará poder, y ese poder traerá una transformación. Hay un poder mayor. No somos personas normales, somos anormales del reino. Dígale al que está a su lado, anormal. Dígale, tú eres una normal. Ay, la profeta me trajo para insultarme. No, el que se siente normal hay que liberarlo. Porque el que se siente una persona normal está fuera del propósito. Si usted vive como viven afuera, si usted habla como hablan afuera, si usted hace lo que hacen otros, ¿en qué se diferencia? Solo que vive una religión. Pero cuando tú eres una normal, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, el mismo Dios de los cielos gobierna tu vida. Aunque la gente hable de crisis, tú vas a hablar de bendición. Aunque la gente hable de muerte, tú vas a llevar vida. Aunque la gente camine derrotada, tú vas a caminar victorioso, porque el Dios de los cielos está dentro de ti y algo se tiene que producir en ti. ¿Está conmigo? Mire lo que está a su lado, dígale, te prohíbo que tengas cara de amargado. En otras palabras, dígale, te prohíbo que tengas cara de lechuga al sol y de gato mojado en la lluvia. ¿Está conmigo? Porque la palabra no me dice a mí que yo voy a tener cara de lechuga mojada. La palabra me dice a mí que mi rostro será rostro de león. La palabra me dice a mí que yo voy a rugir, porque el que está conmigo rugirá. La palabra me enseña que yo no voy a correr, sino que mis enemigos correrán delante de mí, porque el que vive en mí es poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dígale al que está a su lado, no sea un gato miedoso. Dígale, no sea un gato sarnoso. Diga, sea un león. Diga, tiene que rugir, no tiene que maullar. ¿Está conmigo? Dame la mano que así está vivo. Entonces tenemos que entender este tiempo. Y yo sé que hay gente que lo va a entender hoy. Y habrá gente que no lo va a entender. Pero la gente que está conectada entenderá lo que Dios quiere decir en esta tarde. Así que si usted no va a entender, ya comienza a pedirle la revelación al Señor. Porque tan solo una palabra que sale de la boca de Dios, transforma lo que sea necesario. Tan solo una palabra creativa de la boca de Dios comienza a crear lo que no había. Comienza a llenar en lo vacío. Comienza a traer aquello que antes no existía. Por eso levante su mano y diga, Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, te pido que tu palabra hoy me traiga la revelación del cielo a mi vida. Diga, en mi mente, en mi espíritu y en mi entendimiento, tu palabra sea revelada en este día, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, prepárate, porque hoy Dios te va a hablar.
conmigo? ¿Está conmigo? Y como profeta, hay momentos que voy a pedir que me traiga esto, por favor. Hay momentos en el que el Señor me lleva a lugares específicos, con una palabra específica. Hay momentos en el cual el Señor solo me lleva a profetizar y a soltar palabra. Hace poco estuve en una gira en Estados Unidos y eso fue tremendo, fue gloria y fue palabra, no fue otra cosa. Hace poco estuve en un congreso y era el fuego, pero hay momentos en el que Dios me lleva solo a dar estrategias y traer revelación al pueblo. Y eso es lo que Dios me mandó en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le vine a agradar el oído a usted, ni ponerlo contento, ni que me quiera, ni me da igual, porque yo le vine a entregar lo que Dios me dijo que le entregue. Y hoy la palabra le aseguro, le va a golpear duro, pero cada vez que Dios nos habla, no nos hace mal, sino que es para que nos demos cuenta de que todo aquello que tiene que ser transformado para que su gloria se posicione en nosotros. ¿Está conmigo? Yo quiero hablarles, abra Génesis capítulo 12. Y ve ahí, voy a intentar ser lo más precisa posible. Por eso voy a pedir orden, nos sugieren los niños que mantengan a los niños en calma, porque tenemos que tener reverencia a la palabra del Padre. ¿Cuántos fueron ministrados cuando comenzamos? Levante la mano. Si no fue ministrado, porque no se le dio la gana, porque la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos fueron ministrados? Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto. Por eso cuando miren, noten que la adoración, todo lo que trae una adoración, usted vivió, la gente se caía, le siguen ahí tirados, otros lloran, otros son sanos. La adoración es fundamental para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que pasó aquí, usted tan solo en su casa, cerrada la puerta, y le va a suceder lo mismo, porque es el mismo Dios operando en nuestra vida. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles de una asesina de propósitos. Diga conmigo, asesina de propósitos. Miren lo que está a su lado y dígale, asesina de propósitos. No, pero no es que usted se lo está diciendo a él. Es la prédica que voy a decir, no tenga miedo, hombre. Dígale, asesina de propósitos. Cuando Dios nos da un propósito, yo creo que nadie nació para llenar un banco de una iglesia y ser el pueblito feliz con 3 coros. La iglesia no nació para estar encerrada. La iglesia nació para afectar a las naciones de la tierra. La iglesia no nació para cantar allá detrás del sol, me voy a ir cuando venga Cristo. No, la iglesia está para establecer el reino de Dios en la tierra. La iglesia está para deshacer las obras del diablo. La iglesia está para hacer huir al enemigo. La iglesia está para posicionarse. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está para hacer respuesta en este tiempo. Pero el problema es, hace 2 semanas el Señor me habló de esto y yo quiero compartírselo porque hay una asesina de propósitos. Hay una asesina que si nosotros no estamos dispuestos a renunciar, esa asesina acabará matando lo que Dios te entregó, acabará pagando lo que Dios te entregó. Y por eso le pido que preste mucha atención en esta mañana. Génesis capítulo 12 versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación que... Mire, se lo dice así, mejor no diga nada. ¿Qué dice? Grítelo, ¿qué dice? Grande. Grande. Esos son para los testigos de Jehová, no para ustedes. Diga conmigo, una nación grande. Una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas. Oh, diga conmigo todas. Levante su mano y diga conmigo todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano,
todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Diga conmigo, tierra de promesa. Oh, eso me gusta. Y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Me pueden pagar los ventiladores? Que si no me voy a quedar sin voz. Note esto. Llega un momento en el que Abraham estaba en medio, diga conmigo, en medio de su cultura. Vamos rápido, diga en medio de su cultura, en medio de su gente, en medio de su familia. Ahora, lo primero que Dios se le aparece a Abraham y la conversación que Dios tiene con Abraham, antes, diga conmigo, antes de entregarle la promesa, Dios le da una orden. Note esto, antes de entregarle una promesa, Dios le da una orden. Y lo primero que le dice a Abraham es: Abraham, sí Señor, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu familia, a la tierra de la promesa que tengo para ti. Ahora alguien podría preguntarse y decir: ¿pero por qué Dios le hizo salir de su tierra? ¿Por qué Dios le hizo salir de su parentela? ¿Por qué Dios le hizo salir de su familia? ¿Acaso la promesa que Dios le entregó a Abraham no podía hacerlo en aquel lugar? Por supuesto que sí, pero había un gran problema. Dios tenía cosas tan grandes para Abraham. Dios tenía una tierra prometida, tenía herencia, pero había un problema, y el problema era su cultura y su familia. Dios, mírenlo al que está a su lado: su cultura y su familia. Escuche bien lo que le voy a decir, no se me pierda lo que le voy a decir, porque no quiero que saque de contexto algo que estoy diciendo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios le dice eso? La asesina de propósitos es la cultura. La cultura mata los sueños de Dios. Hay cosas de la cultura que son fenomenales. Por ejemplo, la picaña de la cultura es riquísima. Hay principios de la cultura que son buenas. Pero ¿qué es lo malo de la cultura? Cuando la cultura se hace más fuerte que la misma palabra de Dios. Cuando la cultura está más arraigada que la misma palabra de Dios. Entonces Dios tenía un propósito, diga conmigo, grande. Grítelo, diga grande. Diga grande con Abraham. Pero Dios le tenía que decir a Abraham: si no sales de tu tierra, si no sales de tu costumbre, si no sales de tu parentela, si no sales de las tradiciones, Abraham, yo no podré hacer contigo lo que quiero, porque tu cultura habla un lenguaje diferente, porque tu cultura tiene una costumbre diferente que va en contra de la cultura del reino. Aleluya. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Presta atención a lo que le voy a decir. Entonces, cuando Abraham tenía que ir a contar estrellas, tenía que ir a contar arena. En otras palabras, Abraham tenía una promesa tan grande. Oh, pero Dios lo tuvo que arrancar de ese lugar. Dios lo tuvo que sacar para heredar una tierra de promesa. Oh, porque la cultura, muchas veces cuando venimos a Dios, renunciamos a todo menos a nuestra cultura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces Dios le dijo a Abraham: yo te tengo que llevar un lenguaje de fe, te tengo que llevar a una dimensión sobrenatural, pero en medio de tu cultura, en medio de tu gente, en medio de tus tradiciones que están tan aferradas dentro de ti, no vas a comprender lo que yo te hable, no vas a poder pasar esa dimensión, porque tu cultura te será estorbo para mi destino. No te lo que le voy a decir, presta atención. Entonces, cuando Abraham sale, Abraham no peleó con Dios. Quizás no lo entendió, pero obedeció. Y la obediencia trae bendición. Y la obediencia te llevará a alcanzar tu destino. ¿Está conmigo? Hay gente que dice: yo no comprendo, no me muevo. Pues no sea terco. Si Dios le dice algo, hágalo, que usted lo entienda, porque Dios se va a glorificar. Dios está contigo y tiene el control. Por eso hay cosas que uno no entiende, pero que tenemos que obedecer, porque hay una tierra prometida, aleluya. Hay una tierra para tu generación. Hay leche y miel que están brotando y tienen que ser conquistadas por ti, pero tienes que saber que hay una asesina de los propósitos de Dios. Ahora, número uno, ¿qué es lo malo de la cultura? Lo que dije, que es muchas veces primera
antes que la palabra de Dios. Hay gente que muchas veces obedece más al círculo familiar que a la palabra de Dios. Hay momentos en el que Dios te habla cara a cara. Hay momentos que Dios te dice, sígueme. Hay momentos en el que Dios te dice, déjalo todo. Vente conmigo, quiero hacer algo contigo. Pero la cultura, todo alrededor, te dice, no lo hagas. Porque nuestra cultura es diferente. Tú no te puedes ir solo. Porque nuestra cultura es que a donde va uno, vamos todos. Tú no te puedes ir allá. Porque no queremos eso para ti. Y la cultura se hace más fuerte que la misma palabra de Dios. Y obedecemos más la cultura que lo que Dios nos está diciendo. Por eso hay mucha gente que sale de las iglesias sin revelación, pero desarrastrada por su propia cultura. Hay gente que tiene que echar raíces en la casa ministerial, pero no echa raíces porque la cultura es más fuerte que la palabra de Dios. La voz de la familia se hace más fuerte que la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, ¿es verdad? ¿Está conmigo? Profeta, ¿qué dice? Que no ame mi casa, ámela. No hay cosa más hermosa que la familia. Y es un regalo de Dios tan precioso. Pero el problema es cuando la familia y la cultura se quieren hacer más que Dios en tu vida. Cuando la familia quiere gobernar tu vida. Cuando la cultura quiere gobernar tu vida. Y no dejas que el Espíritu Santo gobierne. Ahí se hace un problema en el destino con Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado. Hoy vamos a cortar cordones umbilicales. Dígale, hoy vamos a abandonar la tierra. Ay, profeta, pero yo ya abandoné mi tierra. Mire que yo ya me vine. No quiere decir que porque usted dejó su tierra, quiere decir que usted dejó su cultura. Porque usted dejó su tierra, pero la cultura no lo dejó usted. Por eso hay gente que en esta tierra no prospera. ¿Por qué? Porque viene con una mentalidad de cultura. Dios te dice, tengo en España leche y miel, tengo la tierra prometida, tengo tierra para tus generaciones. En la tierra que yo te envíe, te voy a levantar, te voy a avivar, te voy a usar y cumpliré los propósitos que tengo para ti. Pero la gente viene con la cultura en la cabeza y viene a España y dice, ay, los españoles son, no quiero. Ay, no, esta tierra es dura. Ay, no hay como mi Brasil. No hay como mi Ecuador. No hay como mi Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos pone en la tierra prometida. Pero la cultura es tan fuerte que nos ciega los ojos y no nos deja tomar la tierra que Dios nos entregó. ¿Está aquí conmigo? ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado. Mente de reino. No, pero dígaselo con la mente del reino. Por eso hay gente que Dios la trae. Mire, Dios no te trajo a esta tierra para que te estés derrotado. Jamás. Dios no te va a traer para pasar hambre. Dios no te va a pasar para mendigar. Ese no es mi Dios. Si tú estás así, estás adorando a otro Dios. Porque Dios, todo su voluntad es perfecta. Su voluntad es hermosa. Y cuando Dios te trae la tierra de leche y miel, tienes que arrancarte la cultura y comenzar a abrazar la cultura del reino de Dios. Oh, cuando Dios te trae una tierra, tienes que tomar de la leche y de la miel. Pero el problema es que hay gente que aunque está aquí, sigue viviendo en Egipto. Fue libre de Egipto, pero su mente sigue siendo mente de Egipto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces hay gente, mire qué tremenda es la cultura, que hay gente que Dios te dice, te llevo para bendecirte, te llevo para que seas alguien en mí, te llevo para que abras brecha en medio de una tierra virgen, te llevo para que establezcas mi reino, te llevo para que tengas herencia. Pero la cultura es tan fuerte que abrazamos la cultura y rechazamos la promesa de Dios. Hello. Estamos aquí y decimos, no, yo vengo a trabajar, voy a trabajar para hacerme mi casa en Brasil, voy a trabajar para hacerme mi casa en Ecuador. Y vienen con una mentalidad, perdóneme que le diga, de esclavo. Vienen a trabajar como esclavo,
pensando que allá se van a hacer su casa. Oh, pero le voy a decir algo de parte del Señor. Si hay gente que está pensando así, que está trabajando para enviar dinero y hacerse su casita para irse, algo le pasará a tu casa, un rayo le quebrará algo. Pero Dios te trajo a esta tierra para tomar la herencia que tiene para ti. Si Dios te trajo, no te va a dejar ir de esta tierra. Aleluya. Uy, profeta, va a venir un rayo a mi casa. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer si quiere? Claro, no va a haber nadie en la casa, pero que se le cae, se le cae. ¿Por qué? Porque Dios no te sacó de tu tierra para que sigas trabajando para tu cultura. No, Dios te dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra. Es decir, no, Dios no le dijo a Abraham, vete a Canaán, toma de la leche y de la miel y luego te vas a tu cultura. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Por eso hay gente que está acá. Mire, otra cosa que hace la cultura es que no te deja echar raíces en el lugar que Dios te pone. Es decir, hay gente que aunque está en la casa perfecta, por decirlo de alguna manera, la casa destinada para que seas alguien, para levantarte, para adiestrarte, pero como su cultura está aquí, entonces dice, voy a estar aquí, pero me voy a ir. Por eso hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia. ¿Está conmigo? Sí. Porque la cultura te hace dar vueltas a Egipto. Hay gente que se cree que sabe mucho de la palabra, lo que decía ayer. Tiene mucho conocimiento, pero nada de revelación. Entonces la cultura no te deja echar raíces en la casa paternal. La cultura no te deja echar raíces ni crecer en lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque mire, y esto está comprobado, los pastores me dirán esto, un amén seguramente. Si se va un ecuatoriano de su iglesia, por lo que sea, mire, adivine quién lo va a llamar para que sacar los que están adentro. Otro ecuatoriano. Si un brasileño sale de esta casa y hay otros brasileños, entonces ese brasileño va a llamarlo para decirle, mira, ahí las cosas no están bien, no sé qué pasa, no sé cuánto, oh, mira al pastor, mira esto. ¿Y qué hace? Como no tiene revelación, pero tiene la cultura de él, entonces dice, bueno, me voy a ir de esta casa, porque como habla mi lenguaje, come lo que yo como, es de mi misma tierra, le voy a obedecer a él. ¿Qué mejor que hacerme con él? ¿Por qué? Porque la cultura se busca entre cultura. ¿Está conmigo? Ajá, no dice nada, porque le estará doliendo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué hace la cultura? No te deja echar raíces. Entonces, ¿qué sucede? Que da vueltas a Egipto 40 años. Y esa gente que no puede echar raíces por causa de la cultura, abrazando su propia cultura, en vez de abrazar la cultura del reino, dan vueltas en Egipto. Tienen el lenguaje del reino, tienen un lenguaje espectacular, dicen lo que dicen, pero jamás salen de Egipto. Siempre están dando vueltas en el desierto, nunca llegan a un propósito, porque tienen conocimiento y tienen la cultura, pero no tienen la revelación y jamás pueden entrar a la tierra prometida. ¿Está conmigo? La cultura, en otras palabras, ¿cómo sería te castra espiritualmente? ¿Está conmigo? Entonces por eso Dios le dice a Abraham, salte. Abraham, yo quiero gobernar. Abraham, tengo una puerta dimensional para ti. Abraham, tengo que hacer cosas contigo, pero no te lleves a tu familia. El error de Abraham es que se llevó a Lot, pero luego Lot le pasó factura a Abraham. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Por eso hay momentos cuando la cultura, hay gente que todos los domingos tienen que comer como familia, y es perfecto eso, pero justo tienen que comer a la hora del culto, siempre. Ajá. No van a la iglesia porque la cultura es la cultura. No van a la iglesia, no siguen la voluntad de Dios
porque mi padre, mi madre, mi me dijo. Y lo que hacen es cortar el destino profético que Dios tiene para tu vida. ¿Está conmigo? Qué serio está. Dígale al que está a su lado, ¿está incómodo? Diga, ¿cuánto me alegro? Diga, se está por manifestar, gloria a Dios. No podemos abrazar dos culturas. ¿Está conmigo? Cuando Dios saca a Abraham, Dios le enseña a Abraham a caminar en la cultura del reino. Wow. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a traer la cultura del reino. Oh, por eso Jesús cuando veía a los fariseos, diga conmigo, cultura. Los fariseos, la cultura y la tradición. Entonces cuando el fariseo decía, no se puede sanar en el día del reposo, diga conmigo, cultura. Imagínense si alguien se está muriendo, como el día de reposo, muérase, si vive mañana lo sano, pero hoy no puedo, porque mi cultura me dice que no. Y Jesús me encanta, Jesús rompía la cultura, le encantaba pelear con los fariseos. Jesús se le aparecía y decía, ¿qué dicen ustedes? Que no se pueden sanar en el día de reposo. Ok, yo voy a sanar en el día de reposo. Y Jesús en otra palabra decía, toma cultura, porque no vine a traer su cultura, vine a establecer la cultura del reino. Y la cultura del reino es poder. Y la cultura del reino, es poder contra el reino de las tinieblas. Hay un poder mayor. Cuando tú entras a la cultura del reino, entras a la dimensión sobrenatural y comienzas a guiarte, no por lo que dice tu cultura, sino por lo que Dios dice en tu vida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Por eso los fariseos odiaban a Jesús. Por eso los fariseos no le podían ver a Jesús, porque Jesús le rompía la caja, Jesús le rompía la cultura. Jesús no decía, yo vengo a acariciar su cultura. Jesús le decía, no, yo vine a establecer un reino, vine a establecer una cultura, vine a entregarles un estilo de vida. No pueden abrazar esa cultura que te apaga, esa cultura que está arraigada, esa cultura que te hace perder mi destino. Más entra la cultura que yo tengo para ti. Cuando tú entras en la dimensión de la cultura del reino, ¡qué glorioso es eso! Nadie puede entrar a la dimensión de la fe si no entra al nivel de la cultura del reino. Nadie puede ver milagros si no entras a la cultura del reino. Por eso hay gente que está muerta en vida con una religión evangélica, pero que no tiene una cultura del reino y no sucede nada. ¿Está conmigo? Por eso cuando los fariseos se le presentaron a Jesús, y Jesús le decía, mire, en el antiguo pacto no se sabía la guerra espiritual hasta que Cristo vino. Y cuando Jesús pasaba y los demonios chillaban y él liberaba, los fariseos decían, en el nombre de Belcebú echa a los demonios, porque tenían una cultura. Pero Jesús dijo, yo vine a establecer mi cultura. Es una cultura que rompe estructura. Pero aquel que entra a la cultura del reino vivirá en la fe, verá la gloria, verá los milagros, verá lo sobrenatural. Pero tienes que entrar a esa cultura, pero tienes que abandonar la tuya. ¿Vio que mi amén dice? ¿Vio que arraigada está la cultura en usted? Ajá. Dígale al que está a su lado, ¿cómo tienes la cultura de arraigada? Ay, pero me da mi cultura. Ay, mi sancocho, mi migaja. ¿Usted no sabe que en el reino de los cielos se come lo mejor? Entonces cuando Jesús venía a confrontarnos, Jesús decía, por eso hay gente que su vida es aburrida. Y cuando gente dice, yo soy cristiano, dice, mejor me aparto de este. Aburrida, triste, amargada, cara de cebolla al sol, ahí que nadie su dolor. Por favor, no digan ni siquiera que es cristiano, no me avergüenza. Porque cuando tú caminas, Jesús dijo, mi reino es un reino de poder, no es un reino de tristeza, no es un reino de fracaso, no es un reino de pobreza, no, mi reino es un reino de poder y el poder de Dios tiene que moverse en ti, porque ese reino que está dentro de ti se tiene que manifestar. Por eso
Me lo dijo mi espiritual. Nadie dice amén. Ajá, pues más se lo voy a decir. Cultura. ¿Qué es cultura? La cultura es un mismo dialecto, mismas tradiciones, mismas ideas en lo general. Y en el diccionario encontré que la cultura mueve lo espiritual. Ahora, fíjese, por ejemplo, le voy a decir esto, que es lo que choca más la mente, y hoy Dios se la va a romper o se la va a desarmar. Una de las culturas que nos han enseñado es que cuando tú naciste en tu tierra, lo que te enseñaron no es a dar, sino a retener. Todogratis.com. Mientras sea gratis, vamos. Si hay que pagar, no vamos. ¿Por qué? Porque la cultura te enseñó la pobreza. Gloria a Dios. Por eso hay gente que su mente es pobre. Por eso hay gente que cuando ve a alguien prosperar, se manifiesta porque no entiende, porque su cultura es una cultura que le inculcaron de pobreza. ¿Está conmigo? Amén. Póngame la mano si está vivo. Algunos levantan ya está que hay que sepultar. Entonces, la cultura, ¿qué te dice? Tus padres, ¿qué te enseñaron? No des, siempre retengas, no prestes, aunque te pidan, si puedes sacar a otro, si puedes beneficiarte, pero nunca des. ¿Qué hace la cultura católica? Lo mismo. La cultura católica te enseña a que hay que llevar la limosna y la monedita ahí para Dios y no sé qué. Pero cuando tú entras a la cultura del reino, Jesús te dice, dame. Y uno se queda así como diciendo, ¿pero por qué? Y Jesús te dice, dame. ¿Acaso la viuda de Sarepta, cuando estuvo, aparece el profeta? Y el profeta, Dios le dice, pídele a la viuda que se va a morir. Y cuando aparece el profeta, pareciera que era un profeta del diablo en vez de Dios. Y aparece el profeta y le dice, hazme primero a mí. Y la otra se estaba por morir con su hijo. Y dice, dame primero a mí. ¡Wow! Cuando Dios te pide lo que no tienes. Cuando Dios te pide. ¡Oh! Porque Dios te pide. Porque te quiere meter en la cultura de lo sobrenatural. En la cultura de la abundancia. Y cuando la viuda obedece al profeta, dice que el aceite y el harina no escaseó. Y que pudo pagar todo. Y que tuvo en abundancia. ¿Por qué? Porque entró a la cultura del reino de Dios. El problema que tiene el ser humano es de dar. No quiere dar nada, un tacaño, un cangrejo. ¿Está conmigo? Viene a la casa de Dios y da monedas. Porque cuando va a dar, dice, ¿para qué voy a dar? Mi cultura me dice, no des. Mi cultura me dice, retén. Mi cultura me dice, los pastores se van a comprar unos zapatos con los que yo dé. Mi cultura me dice, ¿a usted qué le importa? Si Dios te dice, oh, hay que obedecer. Entonces cuando uno le pide, Dios te pide el diezmo, te pide las ofrendas, te pide que le des, oh, se produce un conflicto dentro de ti. ¿Está conmigo? Porque la cultura te enseñó pobreza. La cultura te enseñó que mientras más pobre, más ungido. Perdóneme, pero mientras más pobre, más desgraciado es uno. ¿Está conmigo? La cultura nos enseñó que el pastor, mientras más zaparrascoso, mientras se coma los mocos, más ungido, así tiene que ser el pastor. Oh, yo no veía a Jesús así. Jesús era tremendo. Jesús tenía mujeres que le sustentaban el ministerio. Oh, Jesús tenía poder. Y Jesús no se hizo en el sentido pobre. No era un pobre que uno lo miraba en la calle y le daba pena. Porque su vestidura era única, de una sola costura, eso era carísimo. Pero ¿sabe qué? Jesús hizo pobre. Claro, ¿por qué? Para que nosotros podamos entrar en la dimensión del reino. Oh, porque mire, la pobreza es una gran maldición que la cultura nos enseñó.
pobre es un infeliz. ¿O usted se siente feliz cuando se tiene que comer el arroz duro? Dígamelo. ¿Usted es feliz ahí que sus hijos se coman, perdónenme la expresión, los mocos? Diga, gloria a Dios, hijo, así vas a dar un giro. Ahora, ¿qué pasa? Que la cultura nos enseñó pobreza. La cultura nos enseñó para qué estudiar. La cultura nos enseñó para qué servir a Cristo. Si Cristo viene, viene. Entonces, como viene, no hagamos nada porque viene. Son culturas que nos fueron inculcadas y que nos llevan a perder el destino de Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Voy a tomar 2 minutos y ya finalizo. Porque esto es lo que le quiero dejar. Si no eres capaz de renunciar a tu cultura, entonces jamás podrás vivir la cultura del reino de Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Cuando yo escucho al pastor, y que yo los amo mucho y son amigos, y creo tanto en ellos y en el ministerio que Dios les dio, o cuando escucho al pastor o los pastores que tienen que animar a la gente para dar, como diciendo, por favor, dé para el reino. A mí me parece vergüenza que el pueblo tenga que estar rogándole para dar. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Porque después de aquí que termine la reunión, todos salen corriendo a la cantina, pero nadie da la ofrenda. Ajá, que no le gustó. En la ofrenda, cultura de pobreza, se le da la monedita a Dios, pero me veo corriendo a la cantina para ponerme gordo, reventar. Invertimos mal por causa de la cultura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dios quería que le hable, Dios le habla. Entonces cuando Abraham deja todo y entiende eso, y Abraham dice, ok, no voy a recordar de dónde tú me sacas de la tierra de Uz. Y Abraham dijo, voy a ir a esa tierra y me meto en lo sobrenatural de Dios. Y cuando tú vives, mire, yo le digo, porque yo salí de esa pobreza. Más que pobreza, menos de la pobreza era de donde yo salí. En mi mente era así. Pero cuando Cristo se me apareció, la abracé y le dije, quiero tu cultura, porque la mía me lleva a una derrota. ¿Y sabe qué? Cuando tú vives esa cultura, wow, cuando Él es lo primero, cuando obedeces a Él y no a tu cultura ni a tu familia, cuando Dios te dice A y tu familia te dice B, y tú obedeces a tu familia en el B, entonces tú menosprecias lo que Dios te quiere entregar. Por eso hay gente que no es que no tenga propósitos, tiene propósitos, pero lo que pasa es que lo pierde por causa de la cultura. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Let's go, póngase en pie. Aleluya. Algunos dicen gloria a Dios, yo estaba sudando, menos que termina la profeta. Sigue tocando. No hable con nadie ahora. ¿Qué otra cosa podría decir de la cultura? Que uno tiene la cultura de llegar siempre tarde a las reuniones. Como en la iglesia, como es para ir a la iglesia y los hermanos, pues muy mal, porque es lo primero en el cual tú tienes que estar activo. Sí, Señor. ¿Está conmigo? Hay algunos hermanos que si viniera Cristo un domingo no se los puede llevar, porque como no salieron de su casa todavía. Está conmigo. Está conmigo. ¿Qué cultura quieres abrazar? Ay, nadie sacará la cultura que yo tengo de Brasil. Pues muérase con su cultura. Ahí va a estar podrido en un cajón.
presencia de Dios, no se crea que Dios se va a alegrar verle. Va a decir, va, tanto que te di no hiciste nada. Lejos de mí te vas a Señor. No quiero ni verlo. ¿Está conmigo? Porque cuando tú entras a la cultura de Dios, tú dejas de pasar un simple humano a ser en él extraordinario y a tener poder y autoridad para hacer que las tinieblas retrocedan, para que se produzcan cambios. Pero ¿qué cultura quieres seguir abrazando? ¿Qué cultura? Y Dios te dice, no puede haber dos culturas en ti. Tienes que abrazar una. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué cultura? Yo, Brasil, lo más grande del mundo aquí. Geográficamente lo más grande del mundo. Pero lo más grande es el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y cuando tú no abrazas la cultura y la tierra que Dios te quiere entregar, entonces jamás la tierra te dará de beber su leche y su miel. Porque la tierra te reconoce. Y la tierra te va a oler. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. ¿Te quieres servir al Señor? ¿Te quieres servir al Señor? ¿Cuántos vinieron ayer? Levántame la mano. ¿Y qué hicieron con esa palabra? Nada, me la llevé. Pues la palabra, acuérdense que Dios no quiere excusas, Dios quiere compromiso. Aleluya. Usted tiene que correr hoy a su pastor. El pastor que usted tenga, decirle al pastor, le ruego que me deje servir al Señor. Tiene que hacer algo. Tiene que estar, tiene que perseguirlo, tiene que ser pesado, tiene que agarrarse la pierna y aunque lo arrastre, usted tiene que estar ahí. Yo tengo que servir a Dios. En esta tierra solamente hay una vida. ¿En qué la estás invirtiendo? No dejes morir tus dones y tus sueños y tu ministerio. Tienes que despojarte para que Dios gobierne tu vida. ¿Está conmigo? Si usted quiere seguir en su rutina de cultura, ahí está. Así se va a morir. Desgraciado y pobre. Pero cuando usted entra en la cultura del reino, no hay límites para tus bendiciones. Aleluya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Aleluya. No le voy a ministrar porque ya se ministró al principio. Y esta palabra no es para ministrarla, esta palabra es para determinarse. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces usted en este día tiene que rendir su cultura si quiere. No lo haga ni por obligación, porque a mí la verdad me da igual lo que usted haga, usted sabrá. Pero que nunca digas que Dios no te habló y te dio la oportunidad para levantar tu vida y ser más que victorioso en Él. Aleluya.